Hoy han venido a profundizar en todas estas situaciones lamentables dos personas que han visto el horror de lo que ocurre en estos campos de refugiados de Grecia. Además, son personas comprometidas y curtidas en 1000 batallas por una sociedad más justa. En primer lugar, nos va a hablar Marina Albiol, que es portavoz de la Izquierda Plural en la Eurocámara, desde la que ha criticado con dureza y la pasividad de los gobiernos europeos con el drama que viven las y los refugiados. En segundo lugar, nos va a hablar María G. Pérez, que no puedo presentarla de otra manera que como una amiga y una compañera de lucha. Alberti la definiría como nunca será piedra, llorará cuando haga falta, gritará cuando haga falta, reirá cuando haga falta y cantará cuando haga falta, pero nunca será piedra frente a las injusticias que la rodean. Hoy podréis escuchar el relato de estas dos mujeres que tienen claro que la pedagogía, información y participación es lo que esta sociedad necesita. Fue definida mejor que nadie por Miguel Hernández en su poema que decía: tristes guerras si no es amor la empresa, tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amor, tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes. Como aquellas tardes de guerra, aquellas tristes tardes. Os dejo con Marina. Muchas gracias. Empiezo primero con una reflexión. A esta situación le están llamando los medios, en muchísimas ocasiones, están llamando crisis de refugiados o crisis de refugiados y de refugiadas. Y yo creo que esta denominación nos puede llevar muchas veces a una confusión, ¿no? Porque cuando hablamos de crisis solemos entender crisis humanitaria, ¿no? Solemos hablar de crisis humanitaria. Y esto lo relacionamos también muchas veces cuando hay una catástrofe natural inevitable, se produce una crisis humanitaria. Cuando hay un huracán, un terremoto, se produce estas crisis humanitarias, cuando hay algo inevitable. Pero es que no es el caso. Es que no estamos ante una situación que era inevitable. Es que esto no es fruto de una catástrofe natural. Es que en Siria, o en Afganistán, o en Eritrea, no ha habido un terremoto o un huracán. Quiero decir que lo que está sucediendo era absolutamente evitable. Y lo que está sucediendo tiene unos responsables, y creo que es lo primero que hay que apuntar. La responsabilidad de la Unión Europea, la responsabilidad de muchísimos Estados miembros de la Unión Europea aliados con Estados Unidos en estas guerras que han hecho que más de 4 millones de personas hayan salido de Siria, de Irak, 3,5 millones de Afganistán, 2 millones de personas de Libia. Por tanto, apuntar esa responsabilidad. Fuimos países de Europa, aliados con Estados Unidos, los que invadimos Irak, Afganistán, se bombardeó Libia y los que también estamos participando del conflicto en Siria. Se sigue vendiendo armas a estos países. No hay que olvidar tampoco que Arabia Saudí sigue siendo el mejor cliente que nos compra armas al Estado español y en general a Europa. Y todos sabemos que las armas de Arabia Saudí, pues de alguna manera están llegando a estas zonas en conflicto. Seguimos vendiendo armas a Israel, a Marruecos, a Colombia, a Egipto. Quiero decir, no es solo Arabia Saudí, pero seguimos vendiendo armas a muchísimos países en conflicto y a muchísimos países que violan sistemáticamente los derechos humanos. Seguimos, de alguna manera, también países de la Unión Europea financiando al ISIS, al Daesh, comprando o financiando, ¿no?, todas esas petromonarquías. No hay que olvidar tampoco esa relación de la Casa Real española con Arabia Saudí, que es al final también maneras de financiar, ¿no? Y por supuesto tenemos una responsabilidad en que millones de personas estén huyendo de sus territorios más allá de las guerras. También porque estamos apoyando a dictadores criminales en muchos países que están, por supuesto, expoliando a sus poblaciones. Seguimos teniendo multinacionales que están saqueando también muchísimos países de África y seguimos, en definitiva, construyendo o destruyendo más bien, destruyendo muchísimos países, medio ambiente. Estamos promoviendo las guerras, el hambre, la miseria, enfermedades en muchísimos lugares, ¿no? Entonces yo quería empezar con esta reflexión de apuntar la responsabilidad que tenemos
desde Europa en que todas estas personas, en que millones de personas estén huyendo de sus hogares. Y en segundo lugar quería hacer otra reflexión, y es la reflexión de la diferencia que se está haciendo entre migrantes y refugiados, o personas migrantes o personas refugiadas. Está claro que las personas refugiadas tienen un estatus especial que se le otorga la Convención de Ginebra, y queremos que así siga siendo. Persona refugiada es aquella a la que hay que dar una protección internacional porque su vida corre peligro en el país del que ha salido, pero se está construyendo en el imaginario colectivo la idea de que el refugiado es alguien bueno al que hay que darle derechos, y en cambio los otros son migrantes o inmigrantes que se les pone el apellido de económicos, como si eso fuera algo malo, ¿no? Entonces se está como haciendo esa división, ¿no? De refugiados sí, bienvenidos refugiados, welcome refugees, pero inmigrantes económicos, ilegales, hay que cerrarles las fronteras, ¿no? El refugiado es bueno, el inmigrante es malo. Se está haciendo un poco esa división, ¿no? En el imaginario, un poco los medios de comunicación también están utilizando esto, y yo creo que tenemos que ser nosotras desde la izquierda conscientes de que no podemos hacer este tipo de diferenciación así. Quiero decir que también las personas que no son consideradas refugiadas son personas que también están abandonando sus casas porque tienen necesidades, porque están buscando una vida mejor a la que tienen derecho, porque también están pasando hambre y miseria en sus países. Quiero decir, una persona que sale de Mali a lo mejor no es una persona que se le pueda dar el estatuto, o que no quieren darle directamente el estatuto de refugiado o de refugiada, pero es una persona que está huyendo de un país que también está teniendo un conflicto bélico, ¿no? Por tanto, no hagamos tanto esta diferenciación, ¿no? Entre refugiados y migrantes, porque también los migrantes muchas veces hay múltiples causas por las que salen de sus países, ¿no? Y luego, bueno, quería empezar también a hacer un poco la radiografía de lo que sería lo que nosotras llamamos la rueda macabra, ¿no? De las personas migrantes o de las personas refugiadas, ¿no? y el cómo van pasando las duras etapas. Primero está el efecto salida, que provocamos, insisto, con nuestras políticas, con nuestras guerras, con nuestras políticas económicas, con la venta de armas. Provocamos un efecto salida en sus territorios. Pero no hay una forma legal de llegar a Europa. O sea, en estos momentos es prácticamente imposible llegar al continente europeo de una forma legal. No hay manera. De hecho, por ejemplo, en Siria, mientras en el año 2010 se dieron 30.000 visados para que gente de Siria pudiera venir a Europa, 2010, 30.000 visados. Empieza la guerra y se dejan de dar visados. En 2013 se dieron 0 visados. Es decir, que la manera legal, que sería pues, con el visado tal, eso se acaba en cuanto empieza la guerra en Siria. Por tanto, somos nosotros los que estamos impidiéndoles que utilicen la forma legal de llegar a Siria. Ya no se dan visados humanitarios en las embajadas de origen. Es decir, somos nosotros, Europa, los que estamos forzando a estas personas a jugarse la vida en el Mediterráneo, porque no hay alternativa, no hay vía legal de llegar. Entonces solo les queda echarse al mar, en pateras. Por eso siempre digo que la Unión Europea tiene la responsabilidad de esa muerte de miles de personas en el mar. En este año ya llevamos más de 3.500 personas muertas en el mar Mediterráneo por responsabilidad de la Unión Europea, porque no ha abierto vías legales para llegar a Europa. Y de hecho hemos visto también cómo esto es la forma que tenemos de alimentar a las mafias y a los traficantes de seres humanos, porque no les queda otra que ponerse en manos de estas mafias. Y hemos visto cómo funcionan, y nos explicaban cuando estuvimos en Lesbos cómo funcionan las mafias que trafican con personas, y es muy duro, quiero decir, nos contaban cómo la gente que tiene menos recursos, evidentemente es la que más arriesga su vida, porque resulta que si el día es de mal tiempo y hay oleaje, el billete es más barato. Y si el barco está en peores condiciones y y con una madera más podrida, el billete es más barato todavía, ¿no? Y entonces si coges un barco muy malo, un día de muy mal tiempo, pues el billete es más barato todavía. Y es ahí donde viajan pues, muchísimas personas mayores, vulnerables, familias con niños, etc. Pero es que esto es lo que está haciendo Europa, obligarles a subirse
en esos barcos, ¿no? Porque no hay otra medida, no hay otra manera de llegar. Y luego las políticas que está aplicando Europa son las políticas de externalización de fronteras. Es decir, la frontera ya no es las fronteras de Europa, las fronteras las estamos bajando cada vez más al sur. El objetivo en estos momentos de la Unión Europea, el objetivo declarado, además no se esconden, no tienen ningún tipo de vergüenza, el objetivo es que no salgan de sus países, que se queden allí con las bombas, con el hambre, con la miseria, que no salgan, ¿no? Y para eso lo que están haciendo ahora es chantajear a muchísimos países de África y ahora les han dicho que los fondos de cooperación van a ser fondos para parar a los migrantes. Se les chantajea con este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha puesto encima de la mesa un fondo de 1.800 millones, que se supone que era dinero de cooperación, pero deja de ser dinero de cooperación para ser dinero para externalizar fronteras, para poner centros de detención en Níger. Estamos hablando de países como Sudán, Eritrea, Mali, Chad, Somalia, que el dinero de la cooperación lo están utilizando en esos países para que controlen a la migración y que se queden a los migrantes ahí y que no les dejen salir de ahí. Es decir, que no lleguen al Mediterráneo. O sea, el primer intento es que no lleguen al Mediterráneo. Para eso chantajean a los países de África. El segundo intento es ya utilizar a todos los países que bordean el Mediterráneo para que queden ahí. Bueno, pues ya sabíamos lo que pasaba con Gaddafi, o sabemos lo que hacen en Marruecos, ¿no? Marruecos también actúa de policía de fronteras de Europa, intentan que no pasen hacia arriba y están utilizando también toda esa zona de arriba. Pero si alguien consigue pasar de ahí y consigue llegar al Mediterráneo, no pasa nada, porque está el Mediterráneo militarizado, tienen los barcos de la OTAN, para que si alguien ha conseguido llegar al Mediterráneo, bueno, pues que no lleguen a Europa, ¿no? Y por eso también está Frontex, que Frontex es la agencia europea, que no es una agencia europea para salvar a los migrantes en el mar, como nos quieren hacer creer algunas veces. Es para cogerlos en el mar y devolverlos a sus países. Pero si aún así alguien ha conseguido salir de su país, cruzar, llegar al Mediterráneo, llegar a Europa, bueno, pues aún así se van a encontrar las vallas, los muros. Si alguien puede saltar en Melilla o en Ceuta, va a tener la devolución en caliente. Se están construyendo muros, bueno, aparte de los primeros que se construyeron en Ceuta, Melilla, las vallas, ¿no? Pues se está construyendo en Bulgaria, en Austria, en Hungría, en Grecia, en Eslovenia, ¿no? Para que nadie pueda pasar los muros. Pero aún así, si alguien ha conseguido pasar todos estos obstáculos y entrar en Europa, lo que se va a encontrar es redadas racistas. Todavía hay redadas racistas. Redadas racistas quiero decir, y las hemos visto en las estaciones de tren, ver cómo van pasando y a mí nunca me piden la documentación. Claro, soy blanquita, rubita y... Ahora bien, a determinadas personas, por su color de piel, le pide la documentación. Y si no la tienen, se van a un centro de detención, se van a un centro de internamiento para extranjeros, a un CIE, donde les privan de la libertad por el simple hecho de no tener papeles, los meten en una cárcel, ¿no? Y esas detenciones se ponen en las estaciones de tren, de autobuses, pero también en los centros de salud, en la puerta de los colegios. Es decir, esto es lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Y es más, ahora, los últimos años también, y los últimos meses, con los refugiados y refugiadas, sobre todo de Siria, pero no solo de Siria, también de Afganistán, también de Irak, también de Eritrea, hemos visto imágenes que nos han recordado a los tiempos más oscuros de Europa. Hemos visto en Hungría cómo los subían a trenes sin destino o cómo les ponían números en los brazos, o cómo en Dinamarca se ha aprobado una ley por el cual permite que se registre a los refugiados y se les confisque cualquier objeto de valor que puedan tener. Yo creo que es la imagen de esa Europa insolidaria y de esa Europa que está haciendo unas políticas absolutamente criminales con los migrantes y con los refugiados, las refugiadas. Hemos visto cómo lo del tema de las cuotas se ha convertido en un mercadeo asqueroso, ¿no? De cómo se iban negando unos gobiernos y otros a asumir su cuota de responsabilidad. El primero fue nuestro ministro Jorge Fernández Díaz, hablando de las
de las goteras. Decía que lo de las cuotas de acogida era como poner parches en las goteras, como ir tapando goteras. Fue el primero, pero luego le han seguido un montón de gobiernos que se han negado a acoger a refugiados y a refugiadas y por tanto se han negado a cumplir con la legislación internacional. Las cuotas, el compromiso que asumió la Unión Europea era ridículo. Era un compromiso de acoger a 182.000 personas. De las 182.000, que insisto es una cifra ridícula, solo ha acogido a 8.000. Ni a un 5% de lo que se comprometió. El Estado español se comprometió a 15.000 y creo que han sido 600 o 700 personas. Ni a un 5% de lo que se comprometió. Y digo que la cifra era ya ridícula. O sea, planteaban acoger a 182.000 cuando un país como Líbano, ¿no?, tiene el 25% de su población son refugiados, como Jordania tiene acogidos a 600.000. Y aquí planteábamos 182.000 y ni eso se ha conseguido. Y lo que sí que se ha conseguido es un acuerdo con Turquía, el acuerdo de la vergüenza, el acuerdo Unión Europea-Turquía, que se firmó en marzo, que firmaron los 28 Estados miembros de la Unión Europea, los 28, y es el acuerdo para que Turquía sean los carceleros de la Unión Europea, para que Turquía sea la agencia de deportación de la Unión Europea. Y el objetivo claro de este acuerdo es que no llegue ningún refugiado a través de Turquía, es decir, que Turquía cierre fronteras, que no les permita salir con barcos tampoco hacia las islas griegas, con lo cual esto también lo que ha provocado es que ha cambiado la ruta y vuelve a ser la ruta por Italia mucho más mortífera. Y el objetivo es que no llegue nadie. Y el segundo objetivo es que los que hayan llegado sean deportados todos a Turquía para que ya Turquía se encargue de hacer el trabajo. Y aquí en Europa se tapan los ojos y no quieren saber qué sucede ya en Turquía. Por eso se pagan 6.000 millones de euros a Turquía a cambio de que les haga el trabajo. Claramente es un contrato de servicios. Han contratado a Turquía para que les haga ese trabajo. Nosotras desde el Grupo de la Izquierda Europea estuvimos en Turquía hace unos meses para comprobar qué pasaba allí, ¿no?, con los refugiados y las refugiadas después de haber firmado este acuerdo. Y fue terrible porque estuvimos en los centros de detención donde tienen a los refugiados y a las refugiadas. Claro, eran centros de detención llenos de banderitas europeas, porque eso lo estábamos pagando los europeos y las europeas. Y las autoridades turcas nos los enseñaban, claro, nos los enseñaban como con mucho orgullo y para explicarnos que ellos estaban haciendo muy bien el trabajo que Europa les había encargado y que ellos estaban deteniendo muy bien a todos y deportando muy bien a todos los que tenían que deportar. Entonces era bastante terrible, ¿no? Lo que se está haciendo en Turquía es que a los sirios y a las sirias se les permite quedarse en Turquía, a los que ya están o son deportados desde Grecia, no les expulsan, ¿vale?, no les deportan, pero no tienen ningún tipo de protección más allá de eso, más allá de que no les deportan. Y hemos visto, y cuando estuvimos allí ya nos lo contaban las ONGs, lo que esta semana ha salido en la BBC, ya nos lo contaban las ONGs cuando estuvimos hace muchos meses en Turquía, y ya lo denunciamos en su momento, pero bueno, allí los sirios y las sirias están siendo objeto de explotación laboral prácticamente en condiciones de semiesclavitud. Niños y niñas de 9, 10, 11 años trabajando 10, 11, 12, 13 horas al día en fábricas textiles por 100 euros al mes. Eso es lo que está sucediendo con los sirios que Europa deporta a Turquía. Es decir, que la Unión Europea está proveyendo de mano de obra esclava a Turquía, esas fábricas textiles que además son las que trabajan para Inditex, para Mango, etcétera, ¿no? Eso es lo que pasa con los sirios y las sirias en Turquía, pero es que al resto lo que hacen es deportarlos. A Afganistán, a Eritrea, a Sudán. Estamos deportando gente a Sudán cuando en Sudán, quiero decir, su presidente está perseguido por la Corte Penal Internacional por genocida. Y eso se está haciendo porque la Unión Europea lo ha decidido y está pagando a Turquía para que haga eso.
Con este acuerdo de la Unión Europea-Turquía, que insisto, firmaron los 28, se está vulnerando la Convención de Ginebra, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales, bueno, las constituciones de los Estados miembros, todo, absolutamente todo. Y se está haciendo para que Turquía, insisto, haga el trabajo, ¿no?, sucio, es así de duro, y también, pues bueno, a cambio la Unión Europea hace la vista gorda y no dice nada sobre cómo está Turquía masacrando al pueblo kurdo, no dice nada de la represión a periodistas, ¿no?, ahora mismo, después del golpe de Estado o lo que fuera, bueno, pues hay 131 medios que han sido cerrados por Erdogan en Turquía, hay 89 periodistas con orden de detención, hay más de 20.000 docentes que han sido despedidos, hay jueces, fiscales, policías, se han ido todos a la calle. Quiero decir, en Turquía se vive en un estado de represión, pero la Unión Europea no dice nada. No dice nada porque le interesa que Turquía siga haciendo lo que está haciendo con los refugiados y las refugiadas. Es una hipocresía absolutamente terrible, ¿no? Y hay que decir que el acuerdo Unión Europea-Turquía tiene sus precedentes. El precedente es el acuerdo con Marruecos. Quiere decir que Marruecos un poco también ha jugado ese papel mucho tiempo. El papel de intentar parar a los migrantes para que no subieran hacia arriba, y el papel de, bueno, de devoluciones en caliente no es otra cosa que te devuelvo a Marruecos y que Marruecos se encargue, etcétera, ¿no? Y ahora, hace nada, hace unas semanas, se firmó otro acuerdo, que es el acuerdo Unión Europea-Afganistán, por el cual se está deportando a la gente a Afganistán directamente desde Europa, ya sin pasar por Turquía tampoco, que es un país que evidentemente continúa en guerra. Y bueno, esto era un poco por hacer la radiografía de cuál es la situación política, ¿no? Y sí que acabo, para ya dejarle también el tiempo a Mariaje y que luego podamos un poco también intercambiar, pero sí que quería acabar con 3 reflexiones breves. Una, que creo que cuando hablamos de las personas refugiadas y de las personas migrantes, no perdamos de vista la visión de género, la situación de la mujer, por su especificidad, ¿no? Creo que todas hemos visto cuando hemos estado en Lesbos, cuando hemos estado en Turquía, etcétera, cuando hemos estado incluso, bueno, cuando yo estuve en Melilla, en el CETI, cuando hemos estado en los CIES, todas sabemos cuál es la situación, cómo muchas de estas mujeres pagan su viaje desde sus países hasta Europa cuando no tienen dinero, y todas, y como muchas también encima cuando llegan a Europa no ha acabado su sufrimiento, sino que continúa porque son fruto de la explotación sexual también aquí en Europa. Entonces creo que cuando hablemos tengamos siempre la visión de género también en este tema. Segundo, reflexión para también acabando. Todas estas políticas que he estado hablando, el acuerdo con Turquía, los muros, las leyes xenófobas, todo esto tiene un respaldo del Parlamento Europeo, claramente. Partido Popular Europeo, socialdemócratas y liberales. Están todos apoyando estas políticas, votando sin ningún tipo de pudor, juntos. El tripartito este que nos gobierna Europa, conservadores, socialdemócratas y liberales, están apoyando todos este tipo de políticas, y que son políticas evidentemente que lo que hacen es darle alas a la extrema derecha. Son políticas xenófobas, son políticas racistas, y al final lo que sucede es que parece que, no sé, que han decidido que para combatir el auge de la extrema derecha van a ser ellos más de extrema derecha que la propia extrema derecha. Que han decidido coger ellos la bandera de la xenofobia y del racismo, no sé, para pararle los pies a Le Pen, cuando están practicando esas políticas. No solo, pues quiero decir, lo están haciendo los gobiernos, lo está haciendo la Comisión Europea, pero también lo están haciendo nuestros gobiernos de los Estados miembros. Quiero decir que al final las políticas europeas es el Parlamento, es la Comisión Europea y es el Consejo, que está formado por todos los países. Por lo tanto, son también los gobiernos los que están haciendo estas políticas. Y bueno, y para acabar, sí que quería acabar con algo positivo. Y yo creo que lo positivo es también lo que representa aquí
la compañera Mariaje y muchísimas organizaciones y muchísimos activistas y muchísimos militantes que están dando una lección de solidaridad a nuestros gobiernos, insisto, frente a los gobiernos criminales que tenemos. Hay miles de personas que se han volcado desde el primer día, que están sobre el terreno, que han estado en los campos, que han estado en Lesbos, que han estado en Idomeni, que han estado en muchísimos sitios echando una mano y haciendo lo que buenamente se ha podido, pero también mucha gente quiero decir, todo el mundo no tiene la posibilidad de irse allí, ¿no? Pero que también desde sus casas, muchísimos ayuntamientos que se han declarado ciudades de refugio, muchísimas personas que incluso llamaban a los ayuntamientos para decir yo ofrezco mi casa para que vengan, ¿no? Lamentablemente, como nuestro gobierno no ha querido que vinieran, pues esas casas se han quedado ahí, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que eso sí que hay que ponerlo en valor, hay que poner en valor cómo la solidaridad sí que ha existido, pero ha existido en el pueblo, en la gente y no en nuestros gobiernos. Gracias. Bueno, yo estoy aquí sentada, pero cualquiera de vosotros o de vosotras podría estar sentada, porque no hace falta ir a Grecia, como yo fui en el mes de marzo, justo en la semana donde se firmó el acuerdo, ese acuerdo o esa muerte anunciada ya, ¿no? Creo que fue el 18 de marzo. Fui simplemente porque soy bastante cabezota, soy del sur y soy muy cabezota, y yo no me podía creer lo que oía, no de los medios de comunicación, porque esto que nos ha contado Marina o lo que yo vi allí y lo que os pueden contar todas, que yo me imagino que todas conocemos a gente que ha estado allí, esto no sale en los medios de comunicación, ¿eh? Está todo dentro de un plan muy bien diseñado, como está explicando Marina, simplemente para que está todo muy bien diseñado, con sus cifras, todo muy bien organizado, ¿eh? Lo único que les falta, Marina ha conocido la otra parte de esa Europa que no sale tampoco en los medios de comunicación. Yo pude conocer esa otra parte que no nos sale en los medios de comunicación, y nosotros también conocemos la otra parte de la humanidad, esa que no nos dejamos o que nos resistimos a que hagan de nosotras pues ratas de laboratorio para ver hasta dónde llega nuestra inmunidad, ¿verdad? Yo creo que todas las que estamos aquí nos resistimos a formar parte de ese gran laboratorio de ver hacia dónde nos pueden llevar, ¿no? No es una crisis de refugiados, esto lo tenemos que repetir hasta la saciedad, es una crisis de la humanidad. Los verdaderos responsables nos puede resultar hasta cierto punto fácil señalarlos con el dedo y poner el nombre de cada uno de ellos, de los responsables de la brutalidad, del caos, de la desesperación, que no sale en los medios, repito, que yo pude ver una pequeña parte, que Marina está viendo constantemente y que muchas de las personas que conocemos están ahí. Esto no sale en televisión, esto no está en la prensa diaria, en los medios de comunicación. Esto tenemos que tener una fortaleza y tenemos que estar concienciados y tenemos que estar con esa necesidad de ir a más, de llegar un poquito más y en ese nivel de resistencia en el que tenemos que estar. Esa responsabilidad que yo digo, esos responsables que tienen nombre y apellido y que podemos señalar con el dedo, también hay una parte de ahí de responsabilidad que de alguna manera nos puede tocar un poquitín a nosotras, ¿no? Y yo creo que desde pequeños círculos y desde pequeños contextos de nuestro alrededor tenemos que ir agrandándolos y ver cada una de nosotras dónde está esa parte nuestra de responsabilidad. Bien, repito, estoy aquí porque Iñaki me llamó y yo cuando me llama lo dejo todo, pero cualquiera de nosotras puede estar aquí y dar una visión de lo que tenemos que hacer, tenemos que estar, dónde no podemos perder nuestra visión, cómo podemos resistir y dónde tenemos que estar, que es en la calle continuamente, en Grecia, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, y en fin, lo tenemos a cada día. Yo fui en aquel momento, pude ver los últimos días de Idomeni, vi el horror que había allí, era una pequeña muestra de lo que había. No han desaparecido
todas estas familias de allí. Hace poco pudimos ver también un documental astral en La Sexta con Jordi Évole, pero no de Grecia en concreto, pero sí de lo que está ocurriendo en esos mares que hablaba antes Marina, pero no han desaparecido. Están haciendo que desaparezcan a nuestros ojos, a nuestros sentidos y a nuestras emociones, pero ellos siguen allí. Siguen donde no saben, donde no tienen ni siquiera nombre, no están identificados y siguen estando. Grecia en concreto, que es el que nos ha despertado un poco, porque otra cosa, bueno, si de algo sirve esto, lo ha dicho también Marina, es que todos los voluntarios de manera independiente que han llenado los campos de Grecia este año, que ha sido larguísimo, pero en Grecia hay que recordar que llevan como 5 años recibiendo en sus tierras a estas familias, esos refugiados, esos voluntarios de manera independiente, lo que han hecho ha sido visualizar lo que está ocurriendo y que no podemos seguir estando ciegos ante ese horror, ante esta Europa, ¿no?, que nos presentan y que intentan vendernos. Han intentado además también criminalizar a esos voluntarios, porque dentro de toda esa radiografía que Marina también ha hecho, también hay que incluir que dentro de todo ese rompecabezas que está bien diseñado, están también determinadas plataformas, asociaciones de corte internacional, archiconocidos, porque, bueno, no sé si has sido tú o quién ha sido, que tengamos que pedir firmas para que se cumpla la legalidad, que a través de las redes tengas que ver que se cumpla la legalidad, y además lo están pidiendo plataformas, asociaciones internacionales de la ONU. Yo me quedo un poco a cuadros, como digo, ¿cómo pueden ser estas plataformas, estas asociaciones que estén exigiendo algo? Que ellos están ahí, o sea, son los que tienen que cumplir. Simplemente están jugando, ¿no? Es una manera de debilitarnos y de ser más, de intentar a la ciudadanía que seamos vulnerables y que no veamos donde tenemos que ver, que no oigamos lo que tenemos que oír y que no salgamos a la calle cuando tenemos que estar en la calle continuamente. Tenemos que estar muy atentas a todo esto, ¿no? Yo pude ver, como digo, ese horror en primera mano, pude conocer también la cantidad de voluntarios y sobre todo mucha gente española que estuvo allí y que continúa estando allí. Y pude escucharlos también a las compañeras de allí de Grecia, los años que llevan, el tiempo que llevan y lo que están haciendo. Bueno, ¿cómo está el panorama? Porque no quiero seguir insistiendo, ahondando un poquitín en toda esa radiografía que Marina ha explicado muy bien. ¿Cómo está el panorama en estos momentos en Grecia? Bueno, para nosotros lo tuvimos muy claro. La plataforma que yo represento, Abriendo Fronteras, lo tenemos clarísimo desde el primer día, ¿no? Allí nuestras compañeras de Grecia nos decían, lo primero que tenemos que hacer es que dejen de existir los campos de concentración, que le llamamos, no campos de refugiados. Porque si tienen el catalogado, lo ha dicho también muy bien Marina, refugiados, bueno, no estarían en esas condiciones desde el principio, tendrían en condiciones, pues con su denominación como refugiado, tendrían todas las condiciones que está contemplado en la Carta Magna Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también es un camelo, no son refugiados, ni siquiera son personas para Europa, digamos, lo primero que hay que hacer es sacarlos, porque realmente, yo creo que te lo pregunté, no existen como tal campos de refugiados, no existen, o sea, legalmente no existen en Europa los campos de refugiados y sin embargo los tenemos, están, no solamente en Grecia, un CIES también le podemos llamar un campo de concentración, les pueden llamar como quieran, centro de internamiento de extranjería, de lo que quieras, pero siguen siendo campos de exterminio, de concentración, aunque os parezca demasiado fuerte la palabra. Es así, hay que empezar a cambiar determinadas palabras para no caer en esa inmunidad que pretenden. Y ese fue nuestro objetivo, sacarlos, que no estuvieran allí. Y por eso formamos Abriendo Fronteras.
Hay innumerables en estos momentos, hay innumerables de proyectos que siguen trabajando en Grecia. Desde aquí podemos hacer muchísimas cosas. Nosotros cuando hicimos Abriendo Fronteras nos planteamos que eran 3 objetivos. Uno que era reivindicación por la libertad y el libre movimiento de los pueblos. No podemos olvidar el libre movimiento de los pueblos y que todavía hay pueblos secuestrados. Pensemos en el Sáhara, nuestro querido Sáhara, pensemos en Palestina y en otros tantísimos pueblos que siguen estando secuestrados. Reivindicamos eso, el libre movimiento de los pueblos, de la ciudadanía. Por otro lado, otro de los objetivos que tenemos es la denuncia constante de lo que está ocurriendo y poner de verdad la palabra que tenemos que poner. Y por otro lado, la conciencia, que es importantísima. No nos podemos dejar guiar, y en eso estamos muy acostumbradas también, por calentones. Es decir, también nos movemos mucho por el calentón solidario, ¿no? La prensa, ahora yo creo que no sale nada, excepto el otro día cuando salió lo de Astral, no ha vuelto a salir, yo creo que nada en los medios de comunicación. Es como si ya no existieran ningún campo, ningún refugiado, ninguna familia en Grecia ni en nada. Pero ellos, repito, siguen estando entre nosotros, siguen estando. No podemos dejarnos llevar por calentones solidarios. De pronto quiero hacer algo, doy ropa, comida, ¿dónde puedo acudir? Y al cabo de un tiempo, cuando baja la intensidad de los medios de comunicación, baja la intensidad de nuestros calentones solidarios y de pronto siempre encontramos una causa, una excusa, una forma para mirar para otro lado. Cuidado, repito, tenemos que seguir alertas, porque en eso y en cualquier... Bueno, y lo que nos queda, ¿no? Por salir a la calle, las excusas que van a seguir teniendo. Tenemos muchísimos motivos para seguir estando en la calle, muchísimos, ¿no? Y para resistir, y para reivindicar, y para denunciar, y para seguir concienciando. Muchísimos motivos. Yo no me quiero extender demasiado. Casi que lo dejaría un poquitín aquí. Entraríamos en un debate para no alargar demasiado mi intervención y a partir del debate podemos seguir hablando, si os parece bien. Muchísimas gracias. Así que, sin más, solo os digo que al final el pueblo es el único que salva al pueblo y nosotros como especie y como humanidad y como ecología y como ecosistema solo sobrevivimos si todos juntos damos una respuesta común a los problemas que tenemos. Muchas gracias.